Pero vamos a analizar este tema y justamente para hablar de ello está con nosotros el doctor Rogelio Rodríguez, especialista en todo lo que es el derecho por la UNAM, pero también conocedor de estas negociaciones y particularmente negociaciones con Estados Unidos. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. César, muchas gracias. Buenas tardes a ti y al auditorio. Buenas tardes, doctor. Pues mira, acabas de dar cuenta tú también con respecto a las declaraciones, por un lado, de uno de los candidatos, pero también de Ildefonso Guajardo. Y pareciera que hay un cierto, por un lado, reticencia, hasta después de las elecciones, pero el gobierno, ayer también informábamos al auditorio, parece estar optimista. ¿Hay razones para estar optimista en esta séptima ronda? En esta séptima ronda que acaba de concluir, pese a que se diga que está en mesas... Pero está, no, a ver, explícanos eso, por favor, porque usted y yo sabemos que está todavía en curso, por lo menos eso han declarado. Por ahí ya se sabe que Ildefonso Guajardo no está en México. ¿Qué está pasando? Bueno, una de las mesas fundamentales que iba a abordar las reglas del país de origen, en ella estaba focalizada la atención norteamericana fundamentalmente. El jefe de la negociación norteamericana que participaba en esta mesa fue llamado a consultas el propio lunes. ¿Eso qué quiere decir? Después de haber planteado que se habían terminado de fondo las negociaciones. Que él no tenía por qué estar discutiendo más. Efectivamente, materialmente se terminaron las negociaciones en ese momento, habiendo dejado planteadas las problemáticas. ¿Cuáles son? Que en el sector automotriz ellos insisten que pasemos del 62.5 de piezas producidas en los países de origen, Estados Unidos, Canadá o México, al 85%. O que las piezas y componentes sean de un 50% producidas en Estados Unidos. ¿Pero qué se le dice a las armadoras que están asentadas en México, por ejemplo? Si eso caminara, ¿qué se les dice? Bueno, tendríamos que prescindir de su inversión, lo que será muy perjudicial para México, imagínate, o mantenernos a toda costa haciendo una simulación, porque los constructores alemanes, franceses y asiáticos, japoneses, coreanos, etcétera, tendrían que pasar por un proceso, voy a llamarle de purga, para entrar formalmente a Estados Unidos, y entonces que vengan de origen a Estados Unidos no producidas en Detroit, no producidas por la Chrysler, Ford o la General Motors, no, sin duda que no, sino que el asunto es que tengan que pasar por Estados Unidos, que ya adquieran, digamos, una categoría de parte de origen, y entonces vengan a México. Es un responderle a sus electores por parte de Donald Trump, en el entendido de que él iba a fortalecerlos y a reposesionarlos. Sí, pero es una medida proteccionista, paternalista. Y en este caso, si México remotamente llegara a aceptar, sería tanto como depender en absoluto de los acuerdos que tuviera Estados Unidos con otros países, con los países asiáticos y con los países europeos. Entonces sería un incentivo negativo para la industria automotriz mexicana, sin duda. México no puede aceptar esta condición. De aceptar esta condición sería tanto como renunciar a la posibilidad de desarrollar esta industria que con éxito hemos realizado. Estados Unidos no está dispuesto, por otro lado, aparentemente a negociar esta consideración. Está aparejado de otros temas, pero este es el tema central de esta séptima ronda. Podemos decir que por eso se paró de la mesa y dijo, me llamaron, y se regresó a Washington. Él dijo, me llamaron a consultas. Se sabe extraoficialmente que él fue con los capitales de Detroit, que fue con los Sherman de los industrias automotrices norteamericanas. Esto es, en realidad, esto de que me llamaron a consultas en la Secretaría de Estado, en la Cancillería norteamericana, es una forma diplomática de pararse de una mesa. En el momento que él se paró, se quedan suspendidas las consultas. En ese momento se da por terminada materialmente la mesa. Y si la mesa se ha dado por terminada, entonces el tema queda abierto, no está cerrado, y el planteamiento norteamericano es sí, solo sigo si se sube la cuota de piezas a 85%, o si las piezas en un 50% son de origen estadounidense. ¿Para qué? Para no fijarte aranceles o digamos, cuotas compensatorias. Ahora, ¿a qué crees que obedezca el aparente, ahora ya voy a decir aparente optimismo del sector empresarial de nuestro país? Ayer estábamos viendo un reporte con respecto a Juan Pablo Castañón y otro a Moisés Kalach, que decían que va caminando, es decir, que había asuntos que se habían, digamos, encorchetado, separado, pero en esta séptima ronda iba a haber avances. ¿Sí va a haber avances suficientes como para decir que fue una buena ronda o simplemente se abortó? Los temas se plantearon. Lo que México hizo fue decir que se tenían que negociar en paquete. ¿Qué se iba a negociar en paquete? Por ejemplo, el compra americano, que es incentivar la venta de bienes y servicios y su adquisición en la zona fronteriza México-Estados Unidos
de insumos norteamericanos. Evitar con esto el consumo de artículos fundamentalmente de Oriente y China, singularmente. Lo que indirectamente es un mensaje para los chinos de que no sean puerto de entrada a la frontera de Estados Unidos, frontera sur de Estados Unidos. Esa era una parte donde México ha accedido, ha dicho que participaría para promover, pero tampoco puede prescindir el comercio con otros países, como los países asiáticos. El otro tema era el tema de las disputas en caso de controversias. Aquí teníamos que el posicionamiento norteamericano es, si se trata de inversionistas norteamericanos para su seguridad en México, entonces se tendrían que utilizar paneles arbitrales con reglas norteamericanos o internacionales. Pero si son intereses mexicanos o canadienses en Estados Unidos, entonces irían a los tribunales comunes. Irían a digamos, tribunales antitrust o a los tribunales comunes, mercantiles, etcétera, en caso de bancarrota y demás, o en disputa de controversias. Esto no puede ser. O sea, si es algo que me afecta a mí, pues lo juzgamos de acuerdo a mis ordenamientos, a mis cuerpos judiciales, etcétera. Claro. Y si les afecta a ustedes, pues vemos en otro espacio. Si les afecta a ustedes, entonces los juzgo con las leyes americanas. Hombre. Y si me afecta a mí, entonces me juzgas con reglas ad hoc internacionales. Esa es la postura que mantiene. ¿No se supone que es una negociación? En una negociación no puedes... Pues no hay salida para un planteamiento de esos. ¿Cómo? ¿O Canadá va a aceptar? Canadá ha dicho contundentemente que no va a aceptar. Ha sido muy sólida su postura en tanto que rompería la razón de ser de un tratado internacional. Un tratado internacional es para fijar las reglas, en este caso la solución de controversia, los paneles arbitrales o tribunales arbitrales, que determinan reglas específicas para la materia específica entre los estados parte, de manera específica. Pues mira, por el otro lado, César, perdón. Sí, no, por favor. La parte de decir que esta jornada o esta ronda se esperaba que tuviera acuerdos, era más una aspiración que se tiene en todo momento que una realidad. Era obvio que Estados Unidos iba a llegar con un planteamiento duro, con un planteamiento muy difícil de aceptar, por no decir que el caso de las reglas del país de origen inaceptable, pero también reconociendo dos cuestiones. Una, Estados Unidos y Canadá han planteado a México algo de lo que se ha hablado muy poco, que no es posible que México ocupe el 163º lugar en percepción de la corrupción, frente a dos países, Estados Unidos y Canadá, que ocupan el lugar 1 y 2 en percepción anticorrupción. Entonces el tema de corrupción ha estado en la mesa, así como el tema laboral. Y es la verdad. No es posible que nosotros sigamos pagando en México los salarios que pagamos frente a nuestros competidores. Por lo tanto, según ha dicho Donald Trump y han dicho sus asesores, también los del primer ministro canadiense, que estamos frente a una regla anticompetitiva o una postura que entraña un dumping, entraña un proteccionismo ante la inacción del Estado mexicano, porque los empresarios tienen que pagar lo correspondiente a la ganancia. Si en el sector hay una parte, no queremos los sueldos por hora que pagaría el Estado de Colorado, ¿no? Queremos que la participación de la ganancia se refleje esta utilidad de participación. Y eso es lo que ha hecho Canadá muy puntualmente, no solo Estados Unidos, ahí es lineal. México se encuentra entonces en un sándwich, una posición intermedia donde lo único que coincide hasta ahora Canadá con México es en la no aceptación de la solución de controversias. Pero en el tema de las reglas del país de origen, Canadá no ha sido contundentemente negativo. Y como es un tratado trilateral, creo que todo está en función de México. Ya, la pelota está en nuestra cancha, por eso Ildefonso Guajardo pues, va a ir de visita urgente a Estados Unidos para ver si se puede destrabar. Pues muy mala noticia, digo, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu análisis, pero pues no hay motivo para el optimismo, esa es la verdad. En todo caso, estaríamos pensando que el tratado entrará a una cámara de enfriamiento. Bueno. Y va a entrar a una cámara de enfriamiento para buscar ulteriores condiciones en las que se pueda negociar a partir de lo que hoy tenemos, que son escenarios duros, y que podamos nosotros también, como lo he dicho en ese espacio, César, me has permitido ser propositivos. México no ha sido propositivo, es tiempo de ser propositivos. Sí, sí. Y bueno, pues a lo mejor hasta termina sirviendo de aire el periodo electoral y decir, no, vamos a elecciones, claro, espérense tantito, porque como va la cosa, no se ve positiva. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, César, y al auditorio. Que estés muy bien. Muchas gracias.